Vamos a leer el libro de Oseas, eh, la infidelidad de la esposa de Oseas. Ok. Palabra de Yahvé que vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando vino por primera vez palabra de Yahvé a Oseas. Yahvé dijo a Oseas: anda, toma para ti a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido en gran manera a espalda de Yahvé. Entonces fue y tomó a Gomer, hija de Diblam, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces le dijo Yahvé: ponle por nombre Jezreel, porque en breve vengaré la sangre de Israel, de Jezreel, contra la casa de Jehú, y haré cesar al reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día destrozaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija, y Yahvé me dijo: ponle por nombre la Trachmat, porque ya no tendré nuevamente misericordia de la casa de Israel, sino que ciertamente los capturaré, pero detendré misericordia de la casa de Judá, pero detendré misericordia de la casa de Judá, los salvaré por medio de Yahvé, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballo, ni con jinetes. Después de destetar a la Trachmat, volvió a concebir y dio a luz otro hijo. Luego me dijo Yahvé: ponle por nombre Lami, a mí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy suyo, porque aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, la cual no pude medirse ni contarse. Bueno, acá es una promesa que Dios cumplió con Abraham. Esta es textual promesa que Dios cumplió con Abraham, que le dijo que su descendencia va a ser tan grande como las arenas del mar. Está en el libro de Génesis, creo, hay que leerlo, hay que buscarlo. Entonces, dice, entonces juntarán los hijos y los hijos de Israel únicamente designarán para sí mismo un solo jefe y ascenderán de la tierra, ya que el día de Jezreel será grande. Dice, porque aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, la cual no puede medirse ni contarse, sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, unánimemente designarán para sí mismo un solo jefe y ascenderán de la tierra, ya que el día de Jezreel será grande. Dios castiga a su pueblo infiel. Griten a sus hermanos a mí y a sus hermanas Regimta, aboguen junto con su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa, ni soy su esposo, que arranque su prostitución de delante de ella y su adulterio de entre sus pechos. Acá ya a Oseas le hace que agarre una prostituta, que ese es el ejemplo de lo que Dios iba a hacer con Israel. Que ya directamente Israel se había ido a dioses falsos, a dioses que no eran
dioses que no eran los que tenían que adorar. No tenía que adorar ningún dios directamente, tenía que adorar solamente al Padre Celestial, al Creador, y ellos se volcaron hacia dioses falsos. Que es una realidad hoy en día que la gente se va hacia dioses falsos, hacia cosas que no son reales, como ser ejemplo, o sea, adoradores de hombres, adoran a hombres, adoran, o sea, se fijan en lo que dice el hombre, no se fijan en lo que dice el Señor, en lo que dice el Padre Celestial. No, 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 no miran la Escritura. Esto va para cualquiera, para todos los cristianos del mundo, no es para, y para mí primeramente también, uno tiene que corregir el error. Siempre el Señor te va a avisar. Y esto no es para Oseas, no era para Oseas, sino que toda la Escritura queda como un ejemplo para que no el ser humano para que no se vaya detrás de dioses falsos, porque ahí es donde Dios llama que Israel se prostituye. Pero eh, también, si este era el pueblo de Israel, o sea, este es el pueblo de Israel, pero también nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos los hijos del Padre Celestial. Somos herederos a través de la sangre de Jesucristo, que derramó su sangre, Él derramó su sangre en la cruz, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea judío, sea griego, sea italiano, chino, japonés, norteamericano, africano, no importa de donde vos hayas nacido, eh, si aceptas a Cristo y crees en Jesucristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador, eres salvo. Eres salvo en el sentido de que tú tienes que seguir el Evangelio, tienes que seguir la palabra del Señor. No es que muchos, hay un mensaje que es el mensaje de la gracia, que uno acepta a Jesús y después puede seguir con su vida. Y la verdad que no es así. En muchos escritos bíblicos habla de que perderemos una salvación tan grande. No, no podemos perder una salvación tan grande. Y después dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, este era el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, eh, muchos no están en Israel. Muchos hoy descendientes de Israel viven en otros lugares y el Padre Celestial no solamente vino para Israel, Jesucristo vino a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo, vino con la intención de salvar al mundo, o sea, salva al mundo. Hay una puerta abierta, un camino, una puerta abierta que te va a llevar a la vida eterna siempre que vos lo aceptes y que vos estés con Jesucristo. Es como si te dijeran qué sé yo, a ver, hay un cierto lugar donde vos vas a tener cierto beneficio. Bueno, acá tenés un lugar donde vas a tener beneficio. Son los brazos del Señor Jesucristo. Eh, ahí uno va a tener beneficio. Beneficio eterno. Porque en esta vida quien no busca algo, eh, o sea, todos buscamos algo que nos haga bien y que si es posible que dure eternamente. Y bueno, acá tenemos algo que va a durar eternamente, que va a ser la vida eterna y el reinar con Jesús, donde no va a existir más dolor, donde no va a existir más la maldad y vamos a vivir en amor con el Señor. Por eso es todo este libro y todo lo que, como dice la palabra, que el Padre Celestial no quiere que nadie se pierda, que toda la humanidad sea salva.
Eh, ok. Griten, o sea, acá en la parte, esta es la Peshita, esta es la Biblia Peshita. Dice el primer capítulo dice la infidelidad de la esposa de Oseas. Y el número 2 dice Dios castiga a su pueblo infiel. Es que Dios castiga a su pueblo infiel. En una palabra también dice que nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Claro, pero esa infidelidad que nosotros vamos a tener con Él, pagamos la consecuencia, no es que Él te va a dar todo porque tú eres un infiel. O sea, uno agarra y es infiel. Si Dios dice ve para aquel lado, vos vas a querer ir para el otro. Y Dios tiene que darte lo que Él te prometió, te lo va a dar. Pero tú sigues yendo por el camino incorrecto. No, tienes que ir por un camino correcto. El camino correcto es amar a Dios sobre todas las cosas y y te amarás a ti como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo, perdón. Amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, en el capítulo 2 de Oseas dice para que no le dice aboguen junto a su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa, ni yo soy su esposo, que arranque su prostitución de delante de ella y su adulterio de entre sus pechos, para que no lo desnude por completo, para que no la desnude por completo y la deje como el día en que nació y la convierta en un desierto o en una tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó en deshonra, ella los dio a luz, porque dijo, iré tras mis amantes, los cuales me dan mi alimento y mi agua, mis vestidos, mi lino, mi aceite y todo lo que yo necesito. Por tanto, de aquí con espinos cercaré sus caminos y cerraré sus sendas para que no encuentre el camino. En una palabra, esa persona que acá habla de Israel, en una palabra, se le cortó todo, todos los víveres. O sea, víveres, tranquilidad, paz, está sin esperanza. O sea, está entregado a los enemigos, porque si decidieron no tomar en cuenta a Dios y se prostituyó con otros dioses, ese es lo que sucede con Israel. En ese momento, ¿sí? En ese momento. Y también, hoy en día, es un ejemplo de que el cristiano verdadero tiene que estar su esperanza puesta en Dios y no en otras cosas, no en otros dioses. ¿Mm? No en otros dioses. Y más adelante vamos a leer lo que dice la palabra, porque acá es lo que dice la palabra, no es lo que yo digo. Yo lo que trato de decir, que el Espíritu Santo me ayude a decir y a poder decir palabras sabias para que sean de beneficio para la vida de cada persona y le dé más inteligencia, más capacidad y para poder vivir una vida cristiana y que nos salve de un montón de situaciones y que podamos ser de bendición a otras personas, que todos pueden decirle a otro que Cristo lo ama, que Jesucristo lo ama y que lea la palabra y que eso beneficiará su vida. Ok, entonces dice, acá vamos a ver, dice, por tanto de aquí, con espinos cercaré sus caminos y cerraré sus sendas para que no encuentre el camino.
Entonces irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Y dirá, volveré, iré al primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. O sea, se va de los brazos, se va de- del manto, o sea, de la protección del Señor, del Padre Celestial, se va de la protección de Jesucristo, se embarca y se mete en toda clase de cosas del mundo, de lo que es el faraón, de lo que es ese Dios, esos dioses que agarra eh, Israel o la iglesia de hoy o la iglesia de cualquier o cualquier hijo del Padre Celestial, se van hacia otros dioses y acá la palabra dice, por tanto de aquí que con espinos cercaré sus caminos y cerraré sus sendas para que no encuentren el camino. O sea, en una palabra, ni siquiera tienen camino, ni siquiera tienen esperanza. O sea, es triste, 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 triste. Y a pesar de la tristeza que uno vive en el alma y en el corazón y en el espíritu, uno lo padece en el cuerpo. Porque acá hay falta de agua, falta de comida, falta de amor. Las personas maltratan su cuerpo, llevan a su cuerpo a adulterio, a fornicación, a vino, o sea, todo exageradamente y una cosa va atada con la otra. La maldad, eh, la maldad tiene su su, ¿cómo le digo? Tiene todos sus, la maldad tiene todos sus frutos. O sea, la maldad tiene frutos. Entonces, eh, como la